margen. Buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en otro capítulo número 38, si no me equivoco, de este podcast Desde el Margen. Hoy vamos a, antes de presentar el tema, quiero presentar a mi compañero y amigo, el licenciado José María Gómez. ¿Cómo estás, José? Hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Un saludo, Gonzalo, un abrazo desde Zapala como siempre y un cálido saludo para toda la gente que nos escucha en las distintas plataformas y ahí por FM Amistad. ¿Cómo están todos? Perfecto. Bueno, José, me han dicho por ahí que no hablemos más del clima porque nosotros grabamos sábado o domingo y el lunes a veces está muy diferente a lo que nosotros estamos relatando en el programa. Está bien, es un cliché siempre claro. Empezar alguna charla hablando del clima o de cosas así obvias, pero bueno, aprovecho para decir que estamos en una hermosa tarde yendo en contra de ese pedido. Sí, acá también está hermoso. En una hermosa tarde acá en la ciudad de Zapala. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema fantástico. ¿Por qué digo no fantástico? Porque hay mucha gente que lo sufre, pero me refiero justamente a eso, un tema muy importante porque hay muchísima gente que hoy lo sufre y mucha gente que no se da cuenta que lo vive, ¿no es cierto? Hoy vamos a estar hablando de la dependencia emocional. ¿Qué te parece, José? Sí, un tema sumamente apasionante y que se relaciona con las temáticas anteriores. El tema de la dependencia emocional es un gran flagelo, es un gran drama en el que están muchas personas. Según las estadísticas, mayoritariamente mujeres que varones en las relaciones de dependencia emocional. Aclaremos que estamos haciendo más foco en lo que es la relación de pareja, ¿no? Porque hay distintas modalidades de dependencia emocional, pero en este caso estamos hablando de esos vínculos adultos donde se dan una serie de características con el sufrimiento que eso implica en esto que se llama precisamente dependencia emocional, pero que tiene todo que ver con las temáticas anteriores que venimos abordando, autoestima, narcisismo, por ejemplo. ¿Cuál es la relación? Porque hoy hablábamos con José María de que hay una relación muy, muy cercana con lo que veníamos hablando anteriormente del narcisismo, ¿no es cierto? ¿Me podés comentar un poco, José, por qué viene el tema de la dependencia emocional a continuación del narcisismo? Claro, narcisismo y autoestima, ¿no? A mí me gustaría, que nos centremos en de qué estamos hablando cuando hablamos de dependencia emocional y recordar el mito de Narciso en relación con la ninfa Eco, ¿sí? Ahí vemos que hay como un hechizo, ¿no? Hay como una especie de maldición que cae sobre Narciso en el mito griego. Exacto. Y vemos que también cae un hechizo sobre la ninfa. Es decir, claro. que ahí ambos pierden su libertad, podríamos decir así. Ahora, la que se va desintegrando, la que se va como autodestruyendo y en la que se observa claramente la dependencia emocional es la ninfa. Entonces, exacto. La ninfa Eco vive apresada de una dependencia y tomemos la noción del hechizo, porque efectivamente, como metáfora, ¿verdad? Efectivamente que en la dependencia emocional hay un hechizo psíquico, hay como una especie de hechizo de confusión mental que hace que la persona quede apresada en un vínculo, pero en el cual va perdiendo su propia forma, va perdiendo su autenticidad, va perdiendo su valoración, en definitiva, va perdiendo lo que la sostenía antes. Y hablo de hechizo un poco siguiendo la mirada de Silvia Congós, que es una colega española que es especialista en dependencia emocional.
Es un hechizo precisamente porque la persona que está en esa relación de dependencia tiene una serie de fantasías que precisamente son erróneas, son equivocadas y que le hacen que siga ahí dependiendo del otro. Por ejemplo, se considera que el otro va a cambiar en algún momento. Se piensa que si la persona que está en dependencia emocional mejora o se comporta como el otro quiere, las cosas van a estar bien. Se fantasea que no va a haber otra persona si se termina ese vínculo que la quiera así, que no todo está mal, que algunas cosas están buenas, que en el futuro las cosas van a mejorar, que si se tiene un hijo capaz que mejore, el otro cambie, que si prepara mejor la comida, imaginemos un esquema, un ámbito machista, patriarcal, donde es la mujer la que tiene que cocinar, bueno, el otro va a estar más contento. Todo eso forma parte como de un hechizo del que la persona no puede salir. Por eso me pareció interesante relacionar con lo que le pasa a Narciso y a la ninfa, porque ambos reciben una especie de hechizo o de maldición que no pueden romper y termina bastante mal la cosa. José, veo en todos esos ejemplos que estuviste dando, veo mucha, no quiero decir como centralidad, pero creo que hay mucha, se ve muy fuertemente el tema de la esperanza, ¿no? Claro, porque, a ver, es como que, imagínate que la persona entra hechizada en esta relación, pero es como si entrara en una especie de laberinto o en un bosque en el que se pierde, ¿no? Sí. Digamos, también podemos usar ahí, que están muchos mitos, lo del bosque encantado, ¿no? Okay. Se entra en una relación bajo este hechizo como si fuera un bosque encantado, del cual la persona no haya cómo salir y no le queda otra que la esperanza de que por arte de magia o por algún evento fortuito, o ahí es donde mucho crece la fe en la religión o en lo que fuere, como algo que no depende de tu voluntad, que no depende de tu decisión, como que la solución va a venir en algún momento. Por eso me gusta esta idea del hechizo y de lo encantado. Y cuando la persona está sufriendo, porque evidentemente que ingresa en un terreno muy tóxico, recordemos que en una relación de dependencia emocional las personas se están destruyendo. Más la persona que depende, la que está en un posicionamiento de inferioridad, se va destruyendo por lo tóxico del vínculo y no le queda otra a veces, si no logra pedir ayuda o no logra empezar a salirse de ahí, que basarse en la esperanza, pero en la esperanza puede morirse también, porque el tiempo pasa y las relaciones de dependencia emocional hacen que la persona no pueda salir. Entonces, en ese sentido, recobra mucha importancia la esperanza, que en verdad es un mal, digamos, no es algo que esté bueno. Ajá. Y como otras características de este sufrimiento, la persona que está en dependencia emocional cada vez está peor al lado del otro, pero se va justificando. Claro. Porque considera, como dije antes, que no va a encontrar a otra persona, de que no la van a amar, etcétera, etcétera, porque su autoestima cada vez está más disminuida, entonces sus expectativas son menores. Estas creencias de la persona que está en la dependencia emocional son creencias limitantes. Son creencias que cierran más todavía la posibilidad de salir de ahí. Entonces, la idea es deshacerse del hechizo.
Estamos hablando de un hechizo que uno mismo se hace, ¿no es cierto? Hechizo psicológico, como dijiste vos, en el que uno mismo se va metiendo, ¿o no? Pero es que es el otro el que manipula. Ok. El otro manipula y la persona ingresa en la relación de dependencia no porque se quiera dejar manipular, sino porque empieza creyéndole al otro. Claro. Y cuando quiere acordar ya está metida en el bosque encantado, por así decir, y se complica muchísimo la salida. Entonces, ¿cómo deshacerse del hechizo? Esa es la cuestión. Recordemos que la ninfa Eco termina prácticamente invisibilizada. Cualquier persona que esté en una relación de dependencia emocional cada vez está más invisibilizada, pierde protagonismo, pierde su autonomía, pierde su libertad. Por eso se llama dependencia emocional y considera que sin el otro no va a poder vivir, no va a poder ser feliz, etcétera, etcétera. Ahí está la trampa del hechizo. Entonces podemos decir que la persona que sufre de dependencia emocional en algún aspecto, no al 100%, pero termina siendo la víctima de la otra parte. Claro, sí. Termina siendo víctima y el otro, el victimario, por supuesto, pero hay como el hechizo implica incluso una especie de justificación del otro, ¿no? Es como que prácticamente se lo pasa a admirar al otro porque forma parte del hechizo eso precisamente. No hay posibilidad de salir de esto sin alejarse de la persona. ¿Y qué posibilidades hay de que las dos partes sufran dependencia emocional por el otro? ¿Cómo te imaginas eso? Una pareja, por ejemplo, en la que uno siente dependencia por el otro al mismo tiempo cuando el otro siente hacia uno. Pero ¿cómo te darías cuenta de eso? No sé, por ejemplo, en una situación el rompimiento de esa relación, de acuerdo al sufrimiento que van pasando ambas partes, la necesidad de estar con la otra persona y claro, estar dañándose al mismo tiempo, ¿no es cierto? O sea, sí, claro. Sí, acá la mirada está más centrada en la persona que está en la dependencia, digamos, en un estado de destrucción por parte de un otro, pero el otro también depende para destruir a este otro, depende de contar con la víctima, por así decir. Ok. Es como... lo que pasa es que hay muchos matices, hay muchas variables, porque la persona que somete a otras suele tener varias personas a quien somete, entonces puede no demostrar mucho que necesita a esta otra persona, pero eso puede formar parte de una estrategia. La mirada de la dependencia emocional es desde el posicionamiento de quien no se puede salir de un vínculo donde lo están oprimiendo o la están oprimiendo. El otro, digamos, podríamos decir que depende también, pero sometiendo, ¿no?, a la víctima, haciéndole sentir digamos, su poder sobre el otro. Okay. Termina siendo mutuo, pero es que la idea es poder pensar la dependencia desde el que quiere salir, ¿no? Porque hay gente que anda por la vida buscando someter a la gente, anda buscando que dependan
de la persona, y eso nos lleva de nuevo a esta cuestión del narcisismo. Por eso yo quería hacer el paralelo entre el mito de Narciso y la ninfa Eco y la dependencia emocional, para ver un poco el lugar más de ninfa Eco, ¿no? Que se va diluyendo y depende y quiere que el otro la ame para sentirse un poquito más consistente, y la cosa va de mal en peor. Ok, ahora sí entiendo la relación de la dependencia mutua, ya que el narcisista necesita que el otro muera por él y entonces lo manipula, y al mismo tiempo la otra persona, la otra parte, que en este caso sería la ninfa Eco, necesita de la presencia del narciso, ¿no es cierto? Sí, porque no se da cuenta el que está en la dependencia emocional, en el rol de víctima, no se da cuenta que la varita mágica, por así decir, siguiendo con la analogía, para deshacer el hechizo siempre estuvo en la propia persona. Claro. ¿Cómo te imaginás vos en qué consistiría esa varita? Cuando hablas de la misma persona, hablas de la ninfa Eco, o sea, la ninfa Eco siente dependencia emocional hacia Narciso y siempre tuvo la varita en su poder. Sí, pero ¿en qué consistiría esa varita? En alejarse de la otra persona. Claro, como punto de partida, ¿no? Es decir, Claro. algo que se llama contacto cero. Okay. Si no se da eso, el hechizo no se va a romper. El hechizo no se va a deshacer. Y a partir de que se pueda salir de ahí, a partir de que se pueda establecer el contacto cero, la persona poder, con ayuda, por supuesto, Claro. rodeándose de afectos y haciendo terapia, la persona empieza a descubrir lo que siempre tuvo ahí, pero que fue desvalorizado, ¿no? Es decir, su propia valía, su propia autoestima, para poder dedicarse a repararla, a restaurarla. Entonces ahí ya supera el miedo que la mantenía en la relación de dependencia, porque se está en una relación de dependencia porque hay miedo y porque hay necesidad y a veces porque hay obsesión, Claro. pero porque la persona no cree más en sí misma. Ok. Entonces estamos hablando también de que es un trabajo arduo y no estamos hablando de un par de días, ¿no es cierto? Tomar distancia y entrar en este contacto cero, como dijiste vos, y esperar a que en una semana esta relación, esta dependencia emocional se haya ido, ¿no es cierto? Es un trabajo bastante largo, ¿no es cierto? Un trabajo bastante complicado. Sí, claro, porque, a ver, el otro está idealizado. La persona que está en dependencia emocional idealizó al otro. Exacto. Lo considera como su centro, aunque lo lastime. Claro. Aunque se vaya destruyendo ahí, la ninfa seguía amando a Narciso, amando entre comillas, ¿no? Porque es algo patológico. Acá hay que entender una cosa, o sea, amar no es sufrimiento, Claro. ni sacrificio, ni lucha. Eso no es el amor. El amor es el bienestar, el crecimiento, el ser honestos, el decir la verdad, el resolver con diálogo los conflictos, el hacer sentir bien al otro porque uno se siente bien, etcétera, etcétera. Entonces no es el miedo, digamos, el que forma parte de un vínculo saludable, o la necesidad o la obsesión. Veo como... que tiene que ver con el amor, y el amor traducido como la salud mental, el bienestar. Ok, entonces también hablamos de un problema de paradigmas, ¿no es cierto? El hecho, por ejemplo, esta frase romántica o paradigma romántico de buscar la media naranja esperando que encontrar la otra parte que me complete, y que yo no estaría completo sin esa otra parte.
Sí, a mí me llamaría mucho la atención que siga ese mito Sí, circulando, porque es como alevosamente absurdo, ¿no? claro. No hay ninguna parte y no hay ningún complemento y no hay ni media naranja, ni alma gemela, ni nada que se le parezca, sino que hay sujetos en construcción que se pueden amar o se pueden destruir. Sí, aunque de Eh, hecho te sorprenderías, pero yo todavía escucho ese tipo de cosas como el concepto de alma gemela, la media naranja y todo eso. y claro, porque esos mitos o esas, no sé, fantasías ahorran el trabajo de ocuparte de tu propia persona, de tu propia autenticidad, de lo que valés. Si vos andás buscando complementos por ahí, entonces te haces el distraído o la distraída en relación a todo lo que tenés que hacer para mejorar como ser humano. Estaba buscando Este, parches. Claro, se está buscando una solución afuera, es decir, no existe el alma gemela ni nada de eso. Existen sujetos que, si están bien de la cabeza y con su emocionalidad, pueden amar porque se aman a sí mismos en el sentido del narcisismo de vida, y entonces salen a compartir el amor con el otro, y ahí crecen, generan bienestar, Acla- resuelven los inconvenientes. Aclaramos también que una persona con autoestima bien construida o un narcisismo de vida sale a compartir el amor con otra persona que también tiene ese narcisismo de vida, ¿no es cierto? Sí, o sabe no permanecer o, digamos, correrse de vínculos donde no es la idea construir ni compartir. Es decir, por supuesto, hay una especie de proporcionalidad entre lo que uno elige en relación a cómo uno viene con su autoestima, por supuesto. Por eso es que mucha gente repite los mismos errores, porque no termina de resolver sus cuestiones de fondo. Entonces se eligen el mismo tipo de personas, el mismo tipo de vínculos, y así sucesivamente, porque ocuparse de estas cuestiones es ponerse en un proyecto, digamos, tomar conciencia primero de que se está mal, y a partir de ahí empezar a arbitrar los medios para salirse de ahí. Pedir ayuda primero que todo, salirse del vínculo a como sea, cueste lo que cueste. Tiene que haber un contacto cero. Si no, no se sale de ahí, y pasa el tiempo, y después la persona cree que ya está, que ya no tiene sentido ni intentar nada, porque los años han pasado, porque ya se acostumbró a sufrir, etcétera, etcétera, o a depender. Entonces son historias tristísimas de destrucción, donde ninguno de los dos crece y donde uno sometió al otro, y en eso consistió su placer, digamos, ¿no? José, yo escuché una historia una vez, la traigo a colación por el hecho de que quiero remarcar la importancia de que el contacto cero no es suficiente, sino que hay cierto trabajo que hacer además de eso. Que escuché la historia de una reina, creo que el siglo IV antes de Cristo, por ahí allá por Turquía, si no me equivoco, que su esposo se había muerto y ella lo que tomó la decisión de hacer era mezclar las cenizas de sus restos, digamos, con una bebida que ella tomaba, no me acuerdo qué tipo de bebida era, algún tipo de bebida alcohólica, y la iba consumiendo poco a poco para poder sentir su presencia en algún tipo de punto, y eso la terminó enfermando, no solamente el consumir cenizas, sino que también el hecho de seguir sintiendo esa dependencia hacia una persona que ya no está. ¿Cómo ves eso? Sí, parece, no había escuchado la historia, pero tiene bastante de macabro, ¿no? Uh-huh. En esto de incorporar al otro, eh, precisamente porque hay gente que, no sé, queda viuda o viudo a una edad relativamente joven, nunca se dan la posibilidad de conocer a otra persona,
de alguna manera terminan como siendo consumidas por el recuerdo de lo que fue y de lo que ya no es, sin poder crecer, sin poder olvidar saludablemente para seguir, la vida continúa, porque ahí se ve esto, ¿no? El otro no siente que valga. Al no sentir que vale, entonces eso es lo que posibilita la dependencia. Ojo que el que somete, el que mantiene al otro en dependencia emocional, tampoco siente que valga, y por eso necesita someter. Ok, entonces estamos hablando de dos personas con problemas. Sí, por supuesto, sí, claro, solamente que el que somete obtiene su placer de supuesto valor porque está sometiendo al otro. Yo Pero muchas también veces... también está disfrutando de destruirlo al otro, aunque sea, digamos, sutilmente a veces, ¿no? A nivel inconsciente también, ¿no? Sí, a nivel inconsciente, pero a veces conscientemente, porque te das cuenta si dañas a alguien, digamos. Claro. Es decir, Entonces, muchas veces la persona sabe que es así y lo usa, ¿no? A propósito, adrede, es como una especie de sadismo. okay. Pero acá la idea es que el que está en una relación de dependencia sepa que se puede salir, pero para salirse hay que dejar de estar con la persona y empezar todo un proceso de restaurar la autoestima que seguramente viene castigada ya en la historia de la persona y no se ha dado cuenta de eso, ¿no? Ok, entonces lo que logro deducir con esto que estás comentando es que, bueno, como hay dos personas con problemas, no es que el manipulador sea una persona mala y tenemos que castigarla por eso, sino que también necesita ayuda. Así que si vos te das cuenta de que en tu relación estás siendo el manipulador, también tenés que ser consciente de que tenés un problema y que también necesitas buscar ayuda, ¿no? Sí, pero ahí remarquemos que si el manipulador está, digamos, dañando al grado de la alevosía, sí merece un castigo. Sí, No claro, porque sea... claro. Si ¿Cómo? si hablamos de algún tipo de agresión, obviamente Por supuesto, ya tiene estamos que ir hablando de preso. otra cosa. Sí, totalmente. Es decir, sea agresión verbal, psicológica, física, sí merece un castigo en tanto que está infringiendo la ley también. Claro. En ese sentido, no desde, un determinismo y una condena como mala persona que no requiera ayuda, pero una cosa no quita la otra. Claro, sí, exactamente. A ver, qué sé yo, si un docente, una docente le pega a un niño, tiene que recibir una sanción. Totalmente. Ayuda también, digamos. Claro. Pero una cosa no tiene que quitar la otra. Aunque lamentablemente en algunos contextos se naturaliza todo esto y nadie denuncia casi, ¿no? Exactamente. O hay miedo. José, me parece que ya estamos llegando al tiempo cumplido y claramente vamos a tener que continuar con este tema en un programa más, ¿o no? Sí, yo diría que lo tenemos que profundizar un poquito más en algunos aspectos y también brindar en el programa siguiente una serie de vías, algunas ya se dijeron acá como el contacto cero, salirse de esa relación, pedir ayuda, pero algunos otros tips, digamos, aunque bueno, ese término no me gusta tanto en psicología, pero para que se entienda, algunas líneas de posibles acciones para que aquella persona que esté en un vínculo de dependencia sepa que puede salirse de allí, puede construir una vida sana, una vida feliz y que va a encontrar mucha gente que la ame, que la estime, que la valore, que la quiera
y que el mundo no pasa por una sola persona, menos aún si esa persona lastima. Qué interesante todo esto que dijiste, está buenísimo. Así que bueno, los vamos a dejar pensando con eso. Así que si estás en una relación en una situación de dependencia emocional, deberías quedarte pensando en esto último que dijo José María. Así que bueno, José, me despido de vos y me despido de todos ustedes. Nos estamos escuchando y hablando la semana que viene. Bueno, Gonzalo querido, un abrazo desde acá, desde el centro de Neuquén, provincia que ahora está bastante convulsionada, como se habrá escuchado por ahí, como salen los medios. Pero bueno, latiendo acá y tratando de hacer llegar nuestra voz para mejorar, aunque el contexto a veces se complique. La idea es generar mejores vínculos afectivos, porque ahí tenemos nuestro capital emocional que nos va a permitir afrontar las dificultades de una mejor manera y también poder disfrutar de esta hermosa experiencia que se llama existencia. Así que un abrazo desde acá a todos. Manden sus preguntas, sus comentarios, sus planteos, que nosotros ahí iremos aportando desde nuestro saber y desde nuestra experiencia también, ¿no? Perfecto, perfecto. Así que bueno, les dejo el número de contacto 3781-405500. Ese es un número de WhatsApp al que pueden escribir. Tengan en cuenta de que el programa siguiente vamos a seguir hablando de la dependencia emocional, así que si estás en una relación de dependencia emocional, mandanos tu consulta y vamos a ver qué podemos hacer por vos. Chau, chau.